Edmundo Jacobo Molina, buenos días, buen lunes, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carmen, buena semana. Bien. Buena semana, qué inicio, bueno, qué semana nos... Bueno, hoy mismo los aranceles, 25% a los aranceles del aluminio y el acero, se dice fácil, pero es una barbaridad, es una cosa tremenda, por un lado. Eso le corresponde a el mundo, a Estados Unidos y el mundo, incluyendo México. Pero acá nosotros tenemos un tema, pues, que debemos seguir de cerca. ¿Qué va a pasar el miércoles? Déjame, te lanzo el balón. Gracias, Carmen. Buen balón. Porque efectivamente pasan muchas cosas afuera, parece que están dominando las noticias sobre México y no hay que de ninguna manera menospreciarlas ni discutirlas. Sin duda tienen grandes impactos a nivel nacional, la cuestión de los aranceles, todo lo que pasó la semana pasada, incluso el que se hayan hecho visibles tropas norteamericanas en costas mexicanas, portaaviones, aviones, etcétera. Esta consideración de los cárteles mexicanos como parte de los terroristas internacionales, etcétera, etcétera. Pero que esto no, por favor, no nos oscurezca el análisis de lo que pasa en nuestro país. Y tenemos que hacer un esfuerzo por combinar las dos cosas. Por un lado, lo que tiene que ver con el exterior y el impacto en lo nacional, pero por otro lado, que no a nombre de eso dejemos de ver lo que está en nuestras manos resolver, porque aquello tendrá que pasar por escenarios de mesas bilaterales y demás, pero hay otras cosas que nos atañen directamente a nosotros. Y eso que mencionas, el próximo miércoles está previsto, según la reciente reforma constitucional en materia al Poder Judicial, que el Senado de la República envíe al Instituto Nacional Electoral la lista de las candidaturas a jueces, magistrados, ministros de la Corte, que provienen de los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ya sabemos bien que los dos primeros ya hicieron sus procedimientos, qué calidad, con qué profundidad evaluaron las miles de candidaturas que les llegaron, no lo sabemos con precisión, hay mucha incertidumbre al respecto, pero lo que sí está claro es que el Poder Judicial no concluyó el proceso para seleccionar a quienes por esa vía pretendieron ser postulados a los diferentes puestos de juzgadores federales. Y atendiendo la Corte, bueno, la comisión de evaluación que nombró la Corte a sentencias de jueces, uno en Michoacán, otra más en Jalisco, suspendieron el proceso, incluso a los que les abrieron investigaciones. A los que les abrieron, sobre todo a él, al de Michoacán. Súper fuerte el asunto, ¿eh? Le abrieron una investigación, lo turnaron a la Fiscalía General de la República, porque no es una investigación cualquiera, es una investigación penal que podría marcar el estilo de atención a los jueces a producto de la reforma, que el juez que no concuerde en una sentencia con el punto de vista del régimen en turno tendrá no solamente que ser controvertidas sus sentencias en los diferentes órdenes, tendrán consecuencias penales en el famoso tribunal disciplinario que se constituye a partir de la reforma. El antecedente es realmente increíble, marca una tendencia en donde todo lo que tiene que ver con la razón jurídica, el debate jurídico, tanto en quien es acusado como quien acusa, y todo el procedimiento que se ha establecido para discutir sentencias y demás en el país, se viene abajo, y entonces ahora el juez, además de conocer la norma que tiene que aplicar, conocer el caso en particular, ver cómo se vincula la norma y con el caso específico, ahora tendrá que cuidarse de su sentencia. Grave, muy, muy grave lo que nos espera. Pero yendo al caso, el próximo miércoles, entonces, el Senado, porque ya lo dijo el presidente de esa Cámara, va a turnar, sí o sí, también las candidaturas del Poder Judicial, que abrogándose a partir de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hizo una tómbola con las candidaturas que se conocían hacia el momento para cumplir con el requisito, y va a turnarlo al INE. Y yo quiero ver qué va a hacer el INE. Pero lo va a turnar al INE porque la Suprema Corte de Justicia votó y no tuvo votos suficientes para enviarlo la propia Corte. Exactamente. Pero además la Corte esta misma semana va a conocer un proyecto de sentencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena,
en donde desconoce la resolución del propio Tribunal Electoral porque no es competente para atender una cuestión que es competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces podríamos vernos esta semana en caso por demás. El mismo día. El mismo día en donde todo concurre para desvelar el desastre y la poca consideración a la importancia del Poder Judicial, permíteme decirlo de esta manera. Es decir, el Senado enviará atribuyéndose facultades que no tiene, porque la propia Constitución había previsto que en caso que uno de los poderes... el Senado me lo ordena el Tribunal Electoral, me lo ordena el Tribunal. Sí, me lo indica el Tribunal. Eso es lo que dice, pero la letra de la Constitución recién reformada dice que en el caso de que uno de los poderes no envíe candidaturas, se irán a las boletas los que enviaron los otros poderes. Y en este caso, bajo una sentencia cuestionable del tribunal, al amparo de eso, el Senado parecería que va a enviar al INE también las candidaturas del Poder Judicial. Entonces, yo quiero ver qué va a hacer el INE si en un momento la Corte resuelve que esa sentencia del Tribunal Electoral es nula por la incompetencia del mismo tribunal y que entonces procederían las suspensiones que están dictadas. ¿Qué va a hacer el INE? ¿Va a desacatar? Para sumarse al conjunto de desacatos que hemos visto a lo largo de estos meses, estas semanas, en esta materia en particular, pero también en otras materias en donde se han desatendido las sentencias de los jueces, magistrados, tribunales de circuito, etcétera, etcétera. Estamos realmente frente a un panorama muy delicado, que se suma a esto también, Carmen, y creo que no podemos dejarlo de ver, a lo que sucedió el miércoles pasado en Querétaro. Es el 5 de febrero, la gran conmemoración de la República, toda, ¿no? Porque hablar de la Constitución, es decir, del gran pacto social de mexicanas y mexicanos, de los poderes federales, de los poderes estatales, de la unificación de la República, se excluye a uno de los tres poderes del Estado. No se le invita a la Corte. La presidenta de la República se apropia de una celebración que es nacional y que es de unidad republicana, independientemente de las diferencias. Nunca habíamos visto una cosa así. Habían tenido que ser invitados, permíteme decirlo de esta manera, habían tenido que ser invitados incluso voces disidentes de legisladores, gobernadores, etcétera, momentos de tensión entre los poderes de la Unión, pero ahí estaban en Querétaro. Y ahora alguien se abroga la invitación y dice, voy a invitar a los que concuerdan conmigo. Y luego, todavía para remarcar más el asunto, lo hace expreso la presidenta, porque se le pregunta, ¿y por qué no invitó a la Corte? Porque no merecen invitación. Pero sí había 3 ministras de la Corte en primera fila, sentadas ahí, porque es un mensaje clarísimo. Es decir, ¿estás conmigo o estás contra mí? Si estás conmigo, estás en todo. Si estás conmigo, no existes. Entonces, sumemos toda la narrativa. Es decir, el menosprecio al papel que juega el Poder Judicial en una elección que ha arrastrado cualquier cantidad de deficiencias en términos de lo que es la integridad electoral, es decir, este respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas, en el voto, etcétera, 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 que tanto trabajo nos llevó a construir después del descrédito de la elección del 88 y sucesivas y anteriores. Y ahora simplemente la elección de uno de los poderes del Estado con una responsabilidad de este tamaño, se hace cualquier cantidad de barbaridades para desacreditar a ese poder, porque esa es la consecuencia. Pero además, si no bastara todo esto, gráficamente en Querétaro, la presidenta desacredita al poder. No forma parte de la República, si lo queremos ver en esos términos. Y permíteme ser dramático, pero es que no puede ser de otra manera. Perdón, yo he estado contigo hace tiempo acá y me gusta ser lo más mesurado posible para tratar de entender la realidad y no apasionarme. Pero en este caso, por favor, es que no hay otra manera de decirlo. Hay que decirlo fuerte y con claridad, porque eso marca lo que nos espera hacia adelante. El trato a la diferencia, el trato a la disidencia, el trato al opinar distinto. No eres parte de. Y ahora cobijado, volvamos al principio,
con este contexto internacional donde se nos pinta un país amenazado, que estamos pasando por un momento difícil. No, bueno, a ver si estamos el mundo, pero México también amenazados estamos. Sin duda, exacto, y no solamente por Trump, sino por todos los diferentes conflictos que hay en otras latitudes del planeta. Pero no en el cobijo de Maciosare, ese extraño enemigo que amenaza a la patria, vamos a dejar pasar decisiones que quebrantan la integridad del país, que quebrantan nuestros valores democráticos más elementales y se nos pretenda alinearnos a una política acríticamente, diríamos ortodoxamente, ¿sí? O estás conmigo o estás contra mí. Eso es lo que significa lo que pasó en Querétaro. Es muy lamentable y es lo que va a pasar esta semana con lo que se turre al Instituto Nacional Electoral y las decisiones que el INE vaya a tomar alrededor de cómo proseguir con este proceso de elección de juzgadores federales. De eso estamos hablando y eso es lo delicado del panorama que tenemos hoy en día, Carmen. Ni más ni menos, pues te aprecio mucho que has hecho esta revisión tan amplia y poner la mirada y el foco en la próxima fecha de este día miércoles. Así que bueno, pues estamos en un conjunto de circunstancias bastante graves, pero no podemos perder el foco de lo que está significando para México esta reforma a uno de los poderes de la República. Y sí, efectivamente estamos ya muy cerca de saber finalmente cómo quedan las cosas, porque bueno, lo que planteaste es el escenario en donde la Corte resolvería en contra de lo que resolvió el Tribunal Electoral, en donde vinculó al Senado de la República a armar esa tómbola o insaculación. Ese es un escenario, pero ¿existen otros escenarios posibles que diga la mayoría de la Corte otra cosa? Míralo. ¿O no se ve eso en el horizonte? No se ve, aunque también hay que decirlo y con claridad, tampoco el Pleno de la Corte ha estado a la altura de las circunstancias y con la oportunidad de vida. Porque aquí oportunidad es algo no menor. Es decir, no, aquí oportuno totalmente. Es tiempos específicos. El Tribunal Electoral se adelantó a que la Corte resolviera. En ese caso vamos a hablar de oportunismo del Tribunal Electoral, que es una forma de oportunidad para quedar bien con el gobierno en turno. Es clarísimo. O sea, si en algún momento habrá que hacer la secuela de decisiones de esa mayoría del tribunal, porque también hay que decirlo, son 3 de 5. También hay que decirlo predecible con toda claridad, la votación, permanentemente predecible. Predecible y muy honorable la posición de la magistrada Yanni Lotálora, que la verdad ha sido vertical en sus decisiones. Y esta es la última secuela y seguramente vendrán otras, porque esta conformación del tribunal sigue hasta el 27. O sea, le va a tocar todavía resolver al respecto de la elección del Poder Judicial, elecciones municipales en Veracruz y en Durango este año, elecciones el próximo, etcétera, etcétera. O sea, es una autoridad judicial que estará en funciones hasta el 27 con la integración actual. Y ya es previsible lo que va a hacer. Es lamentable lo que estamos viendo. Entonces, nos estamos encontrando ya con los hechos que nos arrollan en ese sentido y marcan una tendencia muy clara de lo que viene. Eso es lo preocupante y yo creo que no debemos dejar de poner atención en estas cosas. Igual que en otras, Carmen, que están sucediéndose agolpadamente, por ejemplo, toda esta reforma al Infonavit. No, también, cuidado con esto. No solamente es la disposición de miles de millones de pesos que están ahorrados ahí de aportaciones de trabajadores y de patrones, sino también el cómo se piensa desahogar con esto. Venimos de un Estado interventor, productor, con mucha ineficiencia, corrupción en el camino, y vamos a volver a ese esquema. El actual director del Infonavit, que fue director de Pemex en el sexenio pasado, con los resultados que ya conocemos, ¿es el que ahora va a encabezar ese proyecto? ¿Con qué resultados? En fin, tampoco quiero meterme en otro terreno, pero creo que son de las cosas que tenemos que ver en lo que está sucediendo en el conjunto del país. La presidenta también en Querétaro anunció una reforma político-electoral, no del alcance, por cierto, de la que quería Andrés Manuel López Obrador, que quería desaparecer plurinominales y revisar el fondeo de recursos públicos a los partidos políticos, revisar a los órganos electorales también, revisando sus facultades. ¿Eso ya no está contemplado en eso? Eso ya no está ahorita. En lo que propuso
la doctora Está Claudia reelección. Sheinbaum. Está la cuestión de la reelección y la cuestión del nepotismo. Lo cual él debería empezar por su propia casa, por cierto. Si ha habido un ejemplo de nepotismo en los últimos años, Morena y sus aliados y gobernantes es un ejemplo clarísimo al respecto. Está bien, revisémoslo. Y qué bueno que se quedó solamente hasta ahí, aunque yo tendría mis dudas de cuáles son las verdaderas razones. Porque la otra, el alcance que buscaba Andrés Manuel López Obrador con la reforma que él anunció en su plan B y en su plan C, pues sí, definitivamente podía borrar la representación plural de una sociedad tan diversa como la nuestra. Afortunadamente el alcance de esta reforma queda en dos temas que la reelección tiene muy poco tiempo de haberse implementado y se vuelve al lema de principios del siglo XX de sufragio efectivo, no reelección. Esperemos que por lo menos hagan honor al sufragio efectivo, porque con este tribunal en estas condiciones y lamentablemente con un INE que ha sido errático en la materia, lo que también está sujeto a duda es el sufragio efectivo. Dejemos ahí el tema y no solamente la reelección. Tremendo. Bueno, está el tema de la reelección y el tema del nepotismo. Fíjate que el doctor Jorge Alcocer nos envió una observación, dos observaciones que él hizo al leer el texto de la iniciativa presentada el 5 de febrero en Querétaro. Esta iniciativa que se anunció el 5 de febrero y bueno, primero hay una pifia ahí porque dice de los Estados Unidos. Sin ponerle completo mexicanos. En una parte de la iniciativa dice de los Estados Unidos. ¿Un lapsus? pues singular el asunto, pero viene ahí esta pifia, digámoslo así, en la iniciativa misma. Entonces, Constitución Política de los Estados Unidos. Ese es uno. Pero el otro que también nos comparte el doctor Alcocer tiene que ver con el nepotismo. Porque fíjate el párrafo que nos alerta para que lo leamos, para que lo compartamos con el público. Dice, no obstante, hablando de nepotismo, es dentro de la iniciativa lo que está diciendo, no obstante lo anterior, si bien en dichas disposiciones legales se prohíbe el nepotismo, también lo es que no hacen referencia ni prohíben el nepotismo electoral. Por lo que hace indispensable que nuestra norma fundamental establezca esta prohibición con la finalidad de que las personas que pretendan acceder a un cargo de elección popular sean por personas que cuentan méritos o capacidades para desempeñarse. Además, con esta prohibición permitiría evitar actos de corrupción, conflicto de interés y favoritismo. Ese es el alegato a favor de que no haya nepotismo. Pero en el párrafo que sigue dice, en virtud del anterior, se establece la prohibición del nepotismo como un requisito de idoneidad de las personas para participar en un cargo de elección popular, con excepción de los que correspondan a los de los poderes judiciales. Entonces, en un caso sí y en otro caso no. Pues aprovechando, saludos a Jorge Alcocer, la verdad, gran referente en la materia. Pues así dice la iniciativa. Es que así dice lo que muchas dice iniciativas. es decir, que para las elecciones judiciales está permitido el nepotismo judicial. Pues sí, se hace una excepción directamente. Sí. Curioso, ¿no? Así el tratamiento a la Constitución. Así el tratamiento a la Constitución. ¿Qué pasó el año pasado con el conjunto de reformas? Hay una serie de contradicciones insuficientes, zonas grises, que en general luego en ocasiones no ha sido una cosa extraña, lamentablemente, en nuestra técnica legislativa. Pero se había mucho más cuidado alrededor del tema. Pero ahora los jueces van a tener además un gran dilema. No pueden interpretar la Constitución, tienen que aplicarla literalmente. Eso es lo que dicen la materia. ¿Qué van a aplicar? Con esta serie de contradicciones, esta serie de, en un caso sí, pero en otro caso no. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de que el nepotismo en todo caso parecería que sí procede en el caso del Poder Judicial? ¿De eso estamos hablando? De eso estamos hablando. Pues así está el panorama. Ya habrá tiempo de seguir hablando. El tema de la reelección da para mucho también. El de la reelección es todo un asunto sin duda importante. Exactamente, porque también lo que había en el fondo de ese tema era la profesionalización
del ejercicio público y del ejercicio legislativo, que no es un tema menor, ¿eh? Esto de estar improvisando legisladores cada 3 o 6 años, que cuando estaban al borde del término de su gestión apenas estaban entendiendo la técnica básica. En fin, yo creo que estamos hablando de cosas no menores en un país como el nuestro, tan complejo y sujeto a tantas coyunturas complicadas. Ni más ni menos, pues Edmundo Jacobo Molina, gracias por estar aquí este lunes con todos estos temas de los cuales seguiremos hablando. Gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti, Carmen, muy buena semana. Estaremos al pendiente especialmente este próximo